Si disfrutas de estas historias y te acompañan en tus noches, ¿me podrías apoyar con tu suscripción y un comentario? En la quietud de la noche, cuando el mundo baja la voz y las luces se apagan una a una, hay historias que despiertan. Entre ellas, hay una cruz negra sobre un manto blanco que atravesó mares, bosques y siglos, llevando consigo no solo la fe de un pueblo, sino también su ambición. Esa cruz pertenecía a la Orden Teutónica, una hermandad nacida entre ruinas de guerra y campos de peregrinos, que terminó gobernando un estado propio a orillas del mar Báltico. Los caballeros teutones fueron, al principio, algo sencillo y preciso. Alemanes que servían como hermanos hospitalarios en Tierra Santa, cuidando enfermos y heridos bajo el sol implacable de Oriente. Pero el mundo medieval rara vez permitía que el poder se quedara quieto. La misma cruz que marcaba compasión empezó a marchar junto al acero, y aquella comunidad piadosa se convirtió poco a poco en una orden militar. Su historia no se entiende solo en las arenas de Acre o en las calles estrechas de las ciudades cruzadas. El verdadero destino de la orden no estaba en Jerusalén, sino en el norte, en las tierras frías, pantanosas y boscosas de Prusia, Livonia y el litoral báltico. Allí, la Cruz Negra encontró un nuevo escenario, un mundo de pueblos paganos, rutas de ámbar y grandes ríos que desembocaban en el mar. Lo que comenzó como misión piadosa, acabó siendo una empresa de conquista, colonización y gobierno. A diferencia de otros órdenes, como los templarios o los hospitalarios, los teutones no solo defendieron fortalezas ajenas, construyeron un estado propio, organizado y disciplinado, donde la autoridad del gran maestre se extendía como la de un príncipe. Bajo sus banderas llegaron colonos, comerciantes, artesanos, campesinos. Se trazaron ciudades con calles rectas, se levantaron castillos de ladrillo rojo y se impusieron leyes que mezclaban la dureza del campo de batalla con la frialdad de la administración. En esta historia escucharás cómo un hospital alemán en una ciudad sitiada se transformó en un poder territorial en el Báltico. Cómo un gran maestre, Hermann von Salza, supo negociar con emperadores y reyes para conseguir privilegios. Cómo las cruzadas, que en un principio miraban a Jerusalén, se giraron hacia el este para bautizar a pueblos enteros. Verás nacer un estado monástico y lo seguirás hasta su declive, cuando las mismas espadas que lo alzaron se volvieron en su contra. Caminaremos por salas silenciosas del castillo de Marienburg, escucharemos el eco de las armaduras en los patios empedrados y presenciaremos la caída en campos de batalla como Grunwald. Y finalmente, veremos cómo aquella orden guerrera, despojada de su poder temporal, sobrevivió transformándose en algo más discreto. Una institución caritativa, escondida en hospitales y escuelas. Mientras escuchas, puedes dejar que la mente descanse. Esta no es una historia de prisa, sino de siglos. La cruz negra sobre el manto blanco avanza despacio, capítulo a capítulo, desde la fe hasta el hierro, desde el hierro hasta el cansancio, y por último hacia otra forma de paz, la del servicio silencioso. Tú solo tienes que seguirla, como se sigue una antorcha a través de un corredor oscuro, sabiendo que al final siempre hay una puerta que se abre hacia la calma, sabiendo que al final siempre hay una puerta que se abre hacia la calma. Para entender esta travesía debemos comenzar por el principio, en medio del caos, el polvo y el calor de Oriente Próximo. Mucho antes de que la Cruz Negra ondeara sobre castillos de ladrillo en el norte, la historia de la Orden Teutónica comenzó entre polvo, humo y plegarias pronunciadas en voz baja. Nos encontramos en Acre, a finales del siglo XII. La ciudad, último gran bastión cruzado en la costa de Tierra Santa, sufre el asedio y el desgaste de una guerra prolongada. Las murallas tiemblan, los campamentos se extienden como un mar de tiendas y, en medio de ese paisaje de lanzas y estandartes, hay algo más silencioso: la necesidad de cuidar a los heridos. Entre los contingentes llegados de distintos reinos del occidente latino, viaja también un grupo de alemanes. No son los más ricos ni los más influyentes. En las crónicas a veces aparecen como una nota al margen. Sin embargo, traen consigo algo decisivo: la voluntad de organizar un lugar donde los enfermos puedan recibir atención en su propia lengua.
En un mundo donde el latín domina los altares y el francés las órdenes militares, estos alemanes levantan un hospital de campaña dedicado a la Virgen María, hecho primero con lonas y madera, más cercano a una gran carpa ordenada que a un edificio de piedra. Ese hospital, conocido como el Hospital de Santa María de los Alemanes en Jerusalén, no nace como una orden de caballería, sino como una obra de misericordia. Allí, bajo estandartes modestos, se atiende a peregrinos y soldados, se limpian heridas, se reparte pan y agua, se reza por los moribundos. En la rutina de cura y consuelo, la cruz negra sobre el manto blanco todavía no es símbolo de conquista, sino de refugio. Con el tiempo, la estructura se consolida, las donaciones llegan, algunos nobles alemanes se interesan, el Papa reconoce la utilidad de esta comunidad hospitalaria y, poco a poco, sobre ese germen se empieza a trazar algo mayor. La Edad Media conoce bien la transformación de las obras piadosas en instituciones permanentes. Lo que comienza como improvisación en tiempos de guerra puede acabar convertido en una orden con reglas, votos y jerarquías. Los hermanos de Santa María de los Alemanes no serán la excepción. En 1198, bajo el impulso de varios nobles y con el apoyo del papado, la comunidad hospitalaria recibe un nuevo estatus. Se convierte en una orden militar, al estilo de los templarios y los hospitalarios. Ya no se trata solo de cuidar a los enfermos, sino también de empuñar la espada en defensa de los peregrinos y de los territorios cruzados. Nace así, de forma oficial, la Orden de los Caballeros Teutónicos de Santa María de Jerusalén. Su regla se inspira en la de los templarios y en la de los hospitalarios, una mezcla de vida monástica y vida militar. Los hermanos hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Se les exige disciplina en la oración, sencillez en la vida cotidiana, sobriedad en la comida y en el vestido. Sin embargo, junto al silencio de los salmos recitados en coro, se escuchará ahora también el ruido del entrenamiento militar, el peso de las armaduras, el choque de los escudos en los patios de las fortalezas. En Tierra Santa, sin embargo, el papel de la orden teutónica será limitado. Llegan tarde a un escenario en el que otros órdenes ya tienen siglos de presencia y amplios dominios. Los templarios controlan castillos clave y rutas estratégicas. Los hospitalarios poseen grandes propiedades y una experiencia consolidada en la defensa de plazas fuertes. Los teutones, más modestos, ocupan posiciones menores, complementan la red de defensa y participan en algunas campañas, pero no terminan de convertirse en protagonistas. Aún así, esos primeros años son decisivos. En el contacto con los otros órdenes, los teutones aprenden cómo se administra una fortaleza, cómo se organiza un archivo, cómo se negocian privilegios con reyes y papas. Comprenden que la cruz no solo se impone con la espada, sino también con sellos y documentos, con cartas de donación y permisos imperiales. También entienden los límites de su posición. En Tierra Santa nunca serán los dueños del tablero. Ese desajuste entre la ambición que empieza a crecer y el espacio reducido que ocupan en Oriente preparará el siguiente movimiento. Fuera de las murallas de Acre, más allá de las rutas que llevan a Jerusalén, existen otras fronteras donde la cristiandad mira con interés. En el norte, donde los mapas aún se llenan con nombres vagos y la palabra pagano resume una diversidad de pueblos. Tierra Santa ya no es el único horizonte para la idea de cruzada, y la pequeña orden alemana que nació en un hospital improvisado empezará a buscar su lugar no en los desiertos del sur, sino en los bosques del Báltico. En ese espacio reducido, entre catres alineados y pasillos estrechos, también se fue formando algo menos visible pero igual de importante: una identidad. Los hermanos hablaban alemán, rezaban en latín y se movían en un entorno dominado por lenguas ajenas. Los peregrinos que llegaban desde el Sacro Imperio encontraban en aquel hospital un sonido familiar, una manera de pronunciar sus nombres, una sensibilidad cercana. Ese matiz lingüístico, casi íntimo, haría que la orden teutónica mantuviera siempre un vínculo especial con el mundo germano. Más adelante, cuando ya no quedaran fortalezas por defender en Oriente, serían precisamente los príncipes alemanes y el emperador quienes verían en ellos una herramienta útil para expandir la fe y el poder hacia nuevas fronteras.
Pero toda esa futura historia de castillos, de ladrillo y campañas en la nieve tiene aquí su semilla, en un hospital improvisado, levantado por hombres que quisieron servir a Dios cuidando a los suyos en su propia lengua. Antes de ser Estado, antes de ser ejército, la orden teutónica fue un lugar de cama limpia, agua fresca y oración en voz baja. Esa mezcla de compasión y disciplina será la tinta con la que escribirá, más tarde, su historia de hierro, en ese espacio reducido, entre catres alineados y pasillos estrechos. También se fue formando algo menos visible pero igual de importante, una identidad. Pero esta pequeña identidad alemana necesitaría la astucia y la voz de un gran líder para conseguir un lugar propio en el tablero de Europa. Para entender cómo una pequeña orden hospitalaria alemana acabó gobernando territorios en el Báltico, hay que detenerse en una figura clave, Hermann von Salza. No es el caballero que encabeza cargas heroicas, ni el monje que pasa horas ante un reclinatorio. Es, sobre todo, un diplomático. En la Edad Media, cuando una palabra autorizada podía valer más que 100 lanzas, él supo convertir la voz de la orden teutónica en algo que los poderosos escuchaban con atención. Hermann von Salza fue elegido gran maestre en los primeros años del siglo XIII. Bajo su dirección, la orden dejó de ser un actor menor en Tierra Santa y comenzó a tejer alianzas de largo alcance. Su talento no estaba en el brillo de la espada, sino en la calma con la que hablaba con papas, reyes y especialmente con el emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico. A diferencia de otros grandes maestres más centrados en la guerra, Hermann supo ver que el futuro de la orden no estaba solo en los campos de batalla, sino también en los despachos donde se otorgaban privilegios escritos. En un primer intento de encontrar un espacio propio, la orden fue invitada a asentarse en tierras húngaras, en la región de Burgenland, en Transilvania. El rey Andrés II de Hungría esperaba que los caballeros teutones le ayudaran a controlar y cristianizar las fronteras orientales de su reino, donde pueblos nómadas y montes poco vigilados representaban una amenaza constante. Allí, los teutones comenzaron a construir castillos, organizar colonos y asegurar rutas. Como en otras fronteras de la cristiandad, la cruz avanzaba junto a la labranza y a la tala de bosques. Sin embargo, el éxito inicial hizo visible un conflicto de fondo. ¿Hasta dónde debía llegar la autonomía de la orden en esas tierras? Los teutones buscaban, como en cualquier otro lugar, garantías que les permitieran mantener el control directo sobre lo que conquistaran y colonizaran. El rey húngaro, por su parte, no estaba dispuesto a tolerar un poder demasiado independiente dentro de su propio reino. La tensión aumentó cuando la orden buscó confirmación de sus derechos directamente del Papa y del emperador, pasando por encima de la autoridad local. El desenlace fue claro. La orden fue expulsada de Hungría. Sus castillos quedaron atrás, sus proyectos tuvieron que ser abandonados y la experiencia transilvana terminó como una lección dolorosa. Pero de esa derrota, Hermann von Salza y sus hermanos aprendieron algo importante. No bastaba con tener buenas armas y buenos colonos. Hacía falta una base jurídica firme, un documento que los protegiera, no solo de los enemigos externos, sino también de la inestabilidad política de 1910. Los reyes. Fue entonces cuando apareció otra oportunidad, más al norte. En tierras de Polonia, el duque Conrado de Masovia enfrentaba una situación complicada. Al este de sus dominios vivían los prusianos paganos, pueblos guerreros que resistían las incursiones cristianas y lanzaban a su vez ataques contra las fronteras polacas. Conrado deseaba someter y cristianizar esas tierras, pero sus propios recursos eran limitados. Necesitaba aliados capaces de sostener una guerra larga en un territorio difícil, de bosques espesos, ríos y pantanos. Los caballeros teutones, con su experiencia reciente en Transilvania y su vocación fronteriza, parecían candidatos adecuados. Conrado invitó a la orden a acudir en su ayuda y les ofreció tierras en la región de Kulmerland, alrededor de Kulm y Thorn, como base para la conquista de Prusia. Sin embargo, tras la amarga experiencia en Hungría, los teutones no estaban dispuestos a repetir la historia.
Esta vez, antes de comprometer sus fuerzas, buscaron una garantía superior, la del emperador. Fue así como Hermann von Salza obtuvo de Federico II la llamada Bula de Oro de Rímini, un documento crucial para el futuro de la orden. En él, el 107 emperador reconocía el derecho de los teutones a gobernar, en nombre propio, las tierras que conquistaran a los prusianos paganos, con una soberanía que no dependía directamente de los príncipes locales. No era solo una autorización militar, era la promesa de un Estado. La Cruz Negra no solo podría combatir, sino también mandar. A esta base imperial se sumaron confirmaciones papales. Entre emperador y papa, la orden conseguía algo excepcional, un respaldo doble, secular y espiritual, para su proyecto en el Báltico. El error de Transilvania quedaba corregido sobre el papel. Ahora, cuando los caballeros teutones entraran en Prusia, lo harían con la seguridad de que las tierras conquistadas no podrían serles arrebatadas fácilmente por capricho de un rey. Hermann von Salza, en su trato con Federico II, se convirtió no solo en un súbdito leal, sino en un consejero de confianza. Acompañó al emperador en campañas y negociaciones, mediando incluso en conflictos con el papado. Esa cercanía, tejida con paciencia, fue una de las razones por las que la orden logró tantas concesiones. Bajo la apariencia de un religioso vestido con manto blanco y cruz negra, había un estratega político que entendía el valor del tiempo, de la palabra y del sello. Para la propia orden, el proyecto prusiano significaba algo más que una nueva misión. Era la oportunidad de definir su identidad. En Tierra Santa siempre estarían a la sombra de otras órdenes mayores. En Hungría, dependían demasiado del humor de un rey. En Prusia, en cambio, podían aspirar a levantar un estado donde la regla teutónica marcara el ritmo de la vida cotidiana, donde cada castillo, cada aldea y cada ciudad nacieran bajo su vigilancia. No serían solo huéspedes armados, sino señores. Antes de que las primeras columnas de caballeros cruzaran los ríos hacia las tierras prusianas, la historia ya estaba cambiando. En documentos escritos con tinta oscura, en conversaciones discretas, en palacios y campamentos, se había trazado el contorno de un estado monástico. La orden seguía rezando y curando enfermos, pero ahora también planeaba campañas, definía fronteras, soñaba con puertos en el Báltico y rutas de comercio de ámbar. Hermann, mientras tanto, seguía moviéndose entre dos mundos. Por un lado, era el superior de una orden religiosa que exigía obediencia y humildad. Por otro, debía comportarse como un príncipe sin corona, negociando con hombres que medían cada gesto en términos de poder. Esa doble condición marcó el carácter de la orden. Los teutones aprendieron a pensar en mapas, impuestos y tratados sin dejar de verse a sí mismos como servidores de una causa espiritual. Esa mezcla, a la vez sincera y peligrosa, explicará muchas de sus decisiones futuras. Dentro de la propia orden no todos veían con los mismos ojos este cambio de horizonte. Algunos hermanos habrían preferido seguir en Oriente, donde la memoria de Jerusalén daba sentido inmediato al sacrificio. Otros, más pragmáticos, comprendían que las fuerzas de la cristiandad se estaban desplazando, que la palabra cruzada comenzaba a pronunciarse también en relación con las fronteras del norte. Poco a poco, se fue imponiendo la idea de que Prusia y las tierras bálticas serían, de algún modo, una nueva Tierra Santa, un espacio donde combatir por la fe, construir fortalezas y atraer colonos. Cuando las primeras noticias sobre las tierras prusianas llegaban a los capítulos de la orden, hablaban de ríos anchos, bosques espesos, inviernos largos y pueblos que veneraban árboles sagrados y fuentes antiguas. No era el paisaje luminoso de los evangelios, sino un escenario gris y frío que, sin embargo, ofrecía algo que en Oriente se estaba perdiendo: la posibilidad de empezar casi desde cero. La orden teutónica, todavía joven, veía en ese vacío relativo la oportunidad de escribir su propia historia con trazo fuerte. Así, el gran movimiento que da título a este capítulo no es solo geográfico, es un giro en la vocación misma de la orden, de ser auxiliares en Tierra Santa
a convertirse en arquitectos de un proyecto político en el norte. En los años siguientes, las decisiones de Hermann von Salza se verán reflejadas en la cruzada prusiana, en la creación de castillos como Thorn y Kulm, en la suma de aliados y en la absorción de otras órdenes. Pero todo eso pertenece ya al siguiente tramo de este viaje. Por ahora, basta con imaginar a ese gran maestre alemán, sentado sobre un mapa extendido, mirando no hacia Jerusalén, sino hacia el Báltico, donde la Cruz Negra empezaba a buscar un nuevo lugar en el mundo. A comienzos de la década de 1230, las primeras columnas de caballeros teutones cruzaron las fronteras del Ducado de Masovia y se internaron en un territorio casi desconocido para los cronistas latinos: Prusia. Lo que hallaron no era un desierto ni una tierra salvaje, como a menudo se describía desde lejos, sino un mosaico de pueblos paganos organizados, con tradiciones propias y un conocimiento ancestral del bosque, del río y del invierno. Aquellos pueblos, sudovios, galindios, bartianos, zambianos, veneraban espíritus de la naturaleza, practicaban sacrificios en arboledas y mantenían un equilibrio con el entorno que los recién llegados no podían entender. Para los caballeros eran simplemente paganos, y eso bastaba para justificar la cruzada. El proyecto teutónico en Prusia fue, desde el principio, una empresa de largo aliento. No bastaba con derrotar a los enemigos en batalla. Había que ocupar el territorio, fortificarlo, atraer colonos, imponer leyes, crear iglesias y, sobre todo, mantener el control frente a levantamientos continuos. En esta guerra del norte, la espada y la pala trabajaron juntas. Detrás de cada guarnición llegaban carpinteros, monjes y campesinos. Donde antes había un claro en el bosque, se levantaba una torre de madera. Donde había un vado, pronto surgiría un puente vigilado por arqueros. El avance comenzó en la región de Kulmerland, punto de partida otorgado por el duque Conrado de Masovia. Allí los teutones fundaron las primeras fortalezas estables: Kulm, Chełmno y Torun, que servirían como centros logísticos y espirituales. Desde esos enclaves, la Cruz Negra se proyectó hacia el este siguiendo los ríos Vístula, Nogat y Pregel. Cada nuevo territorio conquistado era dividido en Komturei, distritos administrados por comandantes de la orden, reflejando la disciplina casi monástica con que los teutones organizaban la guerra. Las campañas fueron duras y prolongadas. Los prusianos conocían su terreno, emboscaban en los pantanos, cortaban rutas de suministro y desaparecían en el bosque antes de que la pesada caballería pudiera alcanzarlos. Los inviernos detenían las operaciones. Los ríos helados se volvían caminos y trampas al mismo tiempo. Pero la orden tenía algo que los enemigos no podían igualar: una estructura administrativa que transformaba la conquista en permanencia. Por cada castillo erigido, por cada aldea sometida, se extendía la red de control y evangelización. Los cronistas de la época, como Pedro de Duisburgo, escribieron con orgullo que los caballeros limpiaban el bosque de los ídolos y que los paganos aprendían el nombre de Cristo bajo el filo del hierro. Detrás de esa retórica religiosa se escondía, sin embargo, un proceso mucho más complejo: el de la colonización germana del este, la Ostsiedlung. Desde el Sacro Imperio llegaban campesinos alemanes, flamencos y frisones, atraídos por promesas de tierras fértiles y protección. Traían consigo nuevas técnicas agrícolas, la lengua alemana y un modo distinto de organizar las aldeas. Así la cruzada no solo conquistaba almas, sino también territorios y mercados. En 1237, un acontecimiento decisivo amplió aún más el poder teutónico: la incorporación de la Orden de los Hermanos de la Espada, o Orden Livona. Esta orden, fundada años antes para cristianizar Livonia, la actual Letonia y parte de Estonia, había sufrido una derrota aplastante frente a los lituanos en la batalla de Saule. Diezmados y desorganizados, sus miembros aceptaron integrarse como una rama regional de la Orden Teutónica. Desde entonces, la expansión hacia el norte y el este quedó unificada bajo una sola autoridad. La llamada Cruzada del Norte se extendió a lo largo de décadas. No fue una campaña breve, sino un proceso sistemático de sometimiento, evangelización y reconstrucción. La espada teutónica se volvió, en muchos sentidos, un instrumento de ingeniería social.
Fundaba ciudades donde no las había, trasladaba poblaciones enteras, imponía diezmos y leyes. A medida que los caballeros avanzaban, iban dejando atrás una red de fortalezas de ladrillo y piedra que transformaban el paisaje báltico en una versión germánica de Tierra Santa. Pero bajo la aparente solidez de ese orden creciente se escondían tensiones profundas. La guerra permanente agotaba recursos. Los pueblos prusianos se rebelaban una y otra vez, y la justificación espiritual de la cruzada empezaba a ser puesta en duda por algunos observadores. ¿Era todavía una misión de fe o se había convertido en una empresa política y económica? Para los prusianos sometidos, el bautismo no era un acto de convicción, sino una condición de supervivencia. Aún así, la orden continuó su avance, convencida de cumplir un mandato divino. Los castillos teutones eran más que fortalezas, eran monasterios armados, donde cada hora del día estaba regulada por la campana y el reglamento. Los hermanos alternaban la oración con el combate, la administración con el ayuno. Desde el exterior, su disciplina imponía respeto y temor. La imagen de hombres vestidos de blanco, con la cruz negra en el pecho, marchando en silencio entre los bosques, se convirtió en símbolo de autoridad y de misterio. A mediados del siglo XIII, buena parte de Prusia estaba ya bajo dominio teutónico. En el extremo occidental, las ciudades de Thorn y Kulm prosperaban. En el este, se levantaban nuevas fortalezas sobre los ríos Pregel y Niemen. La orden se sentía segura en su misión. Había logrado lo que ninguna cruzada oriental había conseguido de manera tan duradera. Pero la historia apenas comenzaba. A partir de esa base territorial surgiría algo inédito. Un estado teocrático gobernado por monjes guerreros, donde la oración y la espada se confundían bajo la misma autoridad. Para los pueblos sometidos, el silencio de las iglesias nuevas sustituyó al murmullo de los bosques sagrados. Las antiguas colinas de culto fueron coronadas por capillas. Las rutas de caza se convirtieron en caminos hacia mercados y plazas. Y mientras en Europa Central se hablaba ya de otras guerras y otros reinos, en el remoto Báltico, la Cruz Negra consolidaba un poder que duraría siglos. La cruzada había cumplido su propósito inicial, la conversión forzada de Prusia. Pero en esa conversión había nacido algo que iba más allá de la religión. El hierro había fundado un estado. La guerra en Prusia había cumplido su propósito. Las antiguas tribus estaban sometidas o dispersas. Las fortalezas se alzaban firmes sobre los ríos, y la Cruz Negra ondeaba en cada torre. Pero lo que distinguió a la orden teutónica de cualquier otro ejército medieval fue lo que vino después. Donde otros habrían visto un territorio conquistado, ellos vieron un proyecto. De las ruinas y los claros en el bosque surgió algo sin precedentes. Un estado gobernado por monjes guerreros, una teocracia del norte. Los caballeros teutones llamaron a su creación el Deutsche Ordensstaat, el estado de la orden alemana. Su capital inicial fue Thorn, luego Kulm, y más tarde, conforme el poder crecía, se trasladaría a Marienburg, la futura joya de su dominio. Desde allí, el gran maestre Hochmeister gobernaba con autoridad absoluta. No había rey ni noble que estuviera por encima de él dentro del territorio. Bajo su mando, la orden estableció una administración que combinaba la rigidez monástica con la eficacia militar. El territorio se dividió en distritos llamados Komturei, cada uno bajo el mando de un Komtur, un hermano responsable tanto de la defensa como del gobierno civil. A su alrededor, capellanes, escribas y oficiales seglares aseguraban que cada aldea, cada molino y cada puerto produjeran lo necesario. El ideal de los teutones no era la anarquía feudal del resto de Europa, sino el orden, castillos que vigilaban ríos, aldeas alineadas, registros precisos de tributos, calendarios litúrgicos que marcaban los ritmos del trabajo y la oración. A mediados del siglo XIII, el nuevo estado empezó a atraer a miles de colonos germánicos. Era la Gran Ostsiedlung, la colonización del este. Desde Westfalia, Sajonia y el Rin, llegaban campesinos con sus familias, artesanos, comerciantes y frailes. Se les ofrecía tierra, seguridad y una nueva vida. Los prusianos supervivientes fueron integrados o desplazados. Algunos sirvieron como mano de obra. Otros adoptaron poco a poco la lengua y las costumbres alemanas. En pocas décadas el paisaje cambió.
Se talaron bosques, se trazaron caminos rectos y se levantaron aldeas con iglesias de madera. Donde antes había ídolos de piedra, ahora resonaban campanas. La orden cuidaba cada detalle. Las ciudades nuevas eran planificadas con una racionalidad casi moderna. Plazas centrales, calles ortogonales, murallas regulares. En el curso de una generación nacieron centros urbanos como Königsberg, la Montaña del Rey, Marienwerder y Ragnit. El comercio floreció. Las rutas fluviales conectaban el interior con el mar Báltico, donde los teutones empezaron a construir puertos. Las ciudades se llenaron de mercaderes hanseáticos, de talleres de herreros y de almacenes de ámbar, la resina dorada que el mar arrojaba a las playas prusianas. El modelo de gobierno teutónico era, a su manera, una síntesis de monarquía y monasterio. Cada castillo era a la vez fortaleza, convento y oficina de gobierno. En sus salas se rezaba, se deliberaba y se dictaban órdenes administrativas. La jornada de un hermano comenzaba con maitines antes del amanecer y terminaba con completas a la caída de la tarde. Entre una y otra oración había inspecciones, entrenamientos, juicios y cuentas. La disciplina era total. El silencio en los corredores solo se rompía con el roce de las capas y el sonido lejano de los martillos en los talleres. El poder espiritual de la orden se reforzaba con una infraestructura material impresionante. El ladrillo rojo sustituyó a la piedra. Era más abundante, más ligero, y en manos de los maestros constructores teutones se convirtió en arte. Las fortalezas y catedrales del Báltico crearon un estilo nuevo, el gótico báltico, con sus arcos apuntados y torres cuadradas que parecían brotar del suelo como prolongaciones de la tierra. Allí donde se alzaba una fortaleza, pronto surgía un poblado, y donde había un poblado nacía una iglesia. Pero no todo era fe y trabajo. En el interior de esta teocracia germánica se tejían tensiones invisibles. A medida que el Estado crecía, la estructura monástica original comenzaba a mezclarse con la lógica política. La orden necesitaba diplomáticos, recaudadores, jueces y embajadores. Muchos de ellos no eran caballeros consagrados, sino seglares al servicio del gobierno. Los ideales de pobreza y humildad se enfrentaban al esplendor de las sedes y al brillo de las procesiones. Aún así, comparada con otros reinos europeos, la administración teutónica mantenía un orden notable. Las leyes se aplicaban con cierta igualdad. Los caminos eran seguros. El comercio estable. El Estado teutón se ganó fama de eficiencia y disciplina, cualidades que más tarde serían parte esencial de la identidad prusiana. No en vano, siglos después, los reyes de Prusia y los reformadores protestantes verían en la vieja orden un espejo de su propio espíritu. A principios del siglo XIV, la expansión había alcanzado su punto culminante. En 1308, la orden tomó Danzig, Gdańsk y la región de Pomerelia, expulsando a los polacos que la reclamaban. Este hecho marcaría el inicio de una enemistad duradera. Con Danzig, los teutones ganaban acceso al mar y controlaban un puerto estratégico para el comercio de granos, madera y ámbar, pero al mismo tiempo sembraban la semilla del conflicto con sus vecinos del sur. Mientras tanto, el esplendor del estado monástico alcanzaba su máxima expresión. Desde el convento principal se dictaban órdenes que llegaban hasta Livonia, Curlandia y Estonia. Los monjes guerreros mantenían un ejército permanente, con caballería pesada, ballesteros y contingentes de mercenarios. Cada cruzada al norte contra los lituanos era tanto una campaña militar como una procesión religiosa. Las banderas blancas con la cruz negra marchaban al ritmo de los cantos latinos y de los tambores. Para la Europa cristiana, la orden teutónica era un símbolo de perseverancia. Mientras los reinos latinos de Tierra Santa caían uno tras otro, en el Báltico los teutones habían fundado una nueva Jerusalén del norte. Papas y emperadores los elogiaban. Los príncipes alemanes enviaban hijos e impuestos, y los peregrinos del norte acudían a sus santuarios. A los ojos del mundo medieval, el experimento teutónico era la prueba de que la fe podía organizar el poder sin corromperse. Pero la historia, siempre cíclica, empezaba ya a preparar el giro. La prosperidad trajo ambición, la estructura, rigidez. Los pueblos sometidos empezaban a rebelarse contra los tributos
y la imposición de costumbres extranjeras. En el oeste, Polonia observaba con recelo. En el este, los lituanos resistían con fiereza y fe en sus dioses. La orden, convertida en estado, había ganado un territorio, pero empezaba a perder su alma original. Para los cronistas, esos años fueron los de mayor esplendor. Para los contemporáneos, el equilibrio entre lo sagrado y lo político empezaba a resquebrajarse. Sin embargo, a simple vista todo parecía en orden. Las campanas sonaban puntuales, los castillos brillaban en el amanecer de ladrillo húmedo, y los caballeros teutones marchaban en silencio por los claustros, convencidos de servir a Dios, cuando en realidad ya servían a un estado que llevaba su nombre. Así nació la teutocracia, un gobierno de fe, disciplina y acero, un experimento que convirtió la cruz en corona y la oración en ley. Su centro de poder pronto se trasladaría al corazón de un castillo majestuoso que dominaba el río Nogat, una fortaleza que resumía todo el ideal teutónico de orden, grandeza y silencio. Su nombre era Marienburg. Y allí, tras sus muros rojos y sus torres altísimas, comenzaría la Edad Dorada y el principio del destino trágico de los caballeros teutones. A orillas del río Nogat, entre los humedales del norte y los bosques que aún guardaban el eco de antiguas deidades paganas, se levantó el corazón de la orden teutónica, el castillo de Marienburg, llamado así en honor a la Virgen María, patrona de los caballeros. Era el año 1309 cuando el gran maestre Siegfried von Feuchtwangen decidió trasladar allí la sede de la orden. En ese momento, Marienburg no era solo una fortaleza, era una declaración, un símbolo de poder, disciplina y fe convertidos en piedra. El castillo fue construido con millones de ladrillos rojos, moldeados y cocidos en los hornos que humeaban día y noche junto al río. Ningún edificio medieval en Europa del Norte igualó su magnitud. No solo era la sede administrativa y militar de un estado monástico, era también una ciudad dentro de los muros. 3 recintos amurallados se encajaban como cajas chinas. El castillo inferior, donde vivían sirvientes, artesanos y soldados. El castillo medio, que albergaba las dependencias oficiales y las salas de reunión. Y en lo más alto, el castillo alto, reservado para los caballeros profesos y el gran maestre. Desde lejos, Marienburg parecía una montaña artificial de ladrillo. Sus torres se elevaban rectas como lanzas, y en las mañanas invernales, el vapor del río la envolvía en un velo blanco que hacía parecer que flotaba. Las murallas eran anchas, los portones dobles, los puentes levadizos, precisos como mecanismos de reloj, pero dentro, la vida seguía un orden casi monástico. Los hermanos teutones vivían en celdas austeras, con una cama, una cruz y una mesa. Comían en silencio en el refectorio, donde las lecturas sagradas acompañaban el sonido de las cucharas sobre los platos de madera. Dormían poco, oraban mucho. Cada hora estaba marcada por el toque de una campana, cada gesto por un propósito. En los días de invierno, los corredores olían a cera, pan negro y hierro caliente. En los días de verano, la luz entraba por las ventanas góticas como un hilo dorado que atravesaba el polvo suspendido. En la gran sala capitular, los altos dignatarios de la orden se reunían en torno al gran maestre. Allí se tomaban decisiones que afectaban a todo el Báltico. Tratados con ciudades hanseáticas, campañas contra los lituanos, alianzas con reinos vecinos. Las paredes estaban cubiertas de tapices con motivos religiosos, y sobre la mesa central reposaban sellos de plomo, plumas, rollos de pergamino y cálices de metal. Los caballeros hablaban poco, las órdenes se transmitían con precisión y se cumplían sin demora. Pero Marienburg no era solo un convento ni una fortaleza, era también el centro de una red económica que sostenía a toda la orden. Desde sus muros se controlaban rutas comerciales, impuestos y el lucrativo comercio del ámbar, la resina del sol que los ríos del norte arrastraban hasta las playas del Báltico. El ámbar se exportaba a toda Europa, a Roma, Venecia, París y Londres. Con él se fabricaban joyas, relicarios y objetos sagrados. La orden lo monopolizó con celo, convirtiéndolo en una de sus principales fuentes de riqueza. A través de los puertos de Danzig y Elbing,
Los teutones también se integraron en la Liga Hanseática, la Confederación de Ciudades Mercantiles del Norte. Sus barcos transportaban grano, madera, miel y pieles, y a cambio llegaban a Prusia telas, especias y monedas de plata. El Estado teutónico se volvió un engranaje vital en la economía del Báltico. En los salones de Marienburg, la cruz y el comercio se dieron la mano. Los visitantes que llegaban al castillo quedaban impresionados por su organización. Los cronistas describen cocinas tan grandes como iglesias, con hornos capaces de alimentar a cientos de hombres, bodegas con barriles apilados en filas interminables, talleres de herreros y carpinteros, establos con caballos de guerra cuidadosamente criados. Nada parecía improvisado. Cada puerta tenía un propósito, cada piedra una razón. Por las noches el castillo se sumía en un silencio espeso. Solo el crujido de las antorchas y el murmullo del río recordaban que la vida continuaba. En las torres, centinelas vigilaban el horizonte. En la capilla, algunos hermanos rezaban maitines ante un crucifijo iluminado por la tenue luz de las velas. Era un mundo cerrado, donde el tiempo parecía detenerse y la disciplina sustituía a la duda. Marienburg era también el escenario de las ceremonias más solemnes. Cuando un nuevo caballero tomaba los votos, la procesión recorría los patios interiores en orden perfecto. Capas blancas, cruces negras, antorchas encendidas, coros latinos que resonaban entre los arcos. El eco de los pasos sobre el suelo de piedra era el sonido mismo de la obediencia. Los juramentos eran simples y duros. Obediencia al gran maestre, castidad, pobreza, defensa de la fe. A cambio, el hermano recibía su espada, su manto y su misión. Sin embargo, fuera de los muros el mundo seguía cambiando. Polonia y Lituania se fortalecían. Los príncipes del norte observaban con recelo el poder teutón. En las ciudades de la orden empezaban a surgir diferencias entre los caballeros y los comerciantes, entre los ideales monásticos y las necesidades civiles. A medida que el Estado crecía, la pureza de su propósito se diluía. El castillo, que había nacido como símbolo de unidad, empezó a reflejar la tensión entre la fe y el poder. En sus muros se acumulaban tesoros, pero también dudas. La orden se había vuelto rica, influyente y orgullosa. Algunos decían que el silencio de Marienburg ya no era oración, sino cálculo, que el sonido de sus campanas no era devoción, sino poder administrativo. En los mapas del siglo XIV, el Estado teutónico aparecía como una franja blanca extendida sobre el Báltico, ordenado, próspero y temido. Pero toda construcción humana, por sólida que parezca, guarda en su interior una grieta invisible. Por ahora el castillo sigue en pie. Las banderas ondean, las armaduras brillan bajo el sol del norte, y el gran maestre contempla el río desde la torre alta, convencido de que la obra de Dios y la del hombre son una misma cosa. Lo que aún no sabe, lo que nadie sabe todavía, es que desde el sur y el este se acercan nuevas alianzas, nuevas coronas, nuevos reinos. El viento del cambio ya roza las almenas de Marienburg, y pronto, muy pronto, la Cruz Negra tendrá que enfrentarse no a los paganos del bosque, sino a cristianos que hablan su misma lengua. Durante más de un siglo, la orden teutónica había extendido su dominio desde el Vístula hasta el Niemen. Había derrotado pueblos, fundado ciudades y convertido el Báltico en un escenario germano. Pero ningún poder medieval podía sostenerse solo con la espada. Todo orden acaba por enfrentarse a su espejo. Aquello que antes justificaba su existencia empieza, tarde o temprano, a desaparecer. Para los teutones, ese momento llegó con un hecho que al principio parecía una bendición: la conversión de Lituania al cristianismo. Desde los tiempos de Hermann von Salza, los caballeros habían sostenido que su cruzada era justa, porque combatían a los paganos del norte, pueblos que aún no conocían la fe. La misión era clara e incuestionable, pero cuando el paganismo cayó, la razón de la guerra cayó con él. El cambio comenzó en 1385, con la unión de Krevo. El gran duque lituano Jogaila, gobernante de un vasto territorio que se extendía hasta las orillas del Mar Negro, acordó casarse con Jadwiga, la joven reina de Polonia. Como parte del pacto, Jogaila aceptó el bautismo, adoptó el nombre cristiano de Władysław y subió al trono polaco como rey. Con un solo gesto político, Lituania,
último gran bastión pagano de Europa, se convirtió al cristianismo y se unió a Polonia bajo una misma corona. Para el resto de Europa, aquello fue una victoria de la fe. Para la orden teutónica, fue una catástrofe moral. Si los lituanos ya eran cristianos, ¿cómo podía continuar una cruzada contra ellos? ¿Qué sentido tenía un ejército de monjes que había jurado luchar por una causa que, de pronto, parecía cumplida? El gran maestre Konrad von Jungingen y su consejo intentaron responder con diplomacia. Argumentaron que la conversión de Jogaila era solo política, que los lituanos seguían practicando sus antiguos cultos en secreto, que su bautismo no era sincero. Con esa justificación continuaron sus campañas, pero cada año resultaba más difícil convencer a Europa de que aquella guerra seguía siendo santa. Las bulas papales ya no llegaban con el mismo fervor. Los donativos de los príncipes alemanes se reducían. La Cruz Negra comenzaba a verse como un emblema de ambición, no de fe. Mientras tanto, la unión polaco-lituana crecía en fuerza. Por primera vez, la orden tenía enfrente a un enemigo cristiano, poderoso y unido, con un propósito común: frenar su expansión y recuperar las tierras arrebatadas. Los caballeros, que habían gobernado el Báltico con autoridad incontestable, se encontraban ahora rodeados de reinos que hablaban su misma lengua religiosa, rezaban a su mismo Dios y, sin embargo, los consideraban un obstáculo. Las tensiones se hicieron inevitables. Disputas comerciales, diferencias territoriales, quejas por impuestos. Todo se sumaba a un resentimiento acumulado durante décadas. Los embajadores polacos denunciaban los abusos de la orden en Danzig y en las tierras fronterizas. Los teutones replicaban que Polonia y Lituania eran reinos inconstantes, indignos de confianza. El conflicto espiritual se transformaba en político, y el político en personal. La frontera se llenó de fortines, los caminos de espías. En las crónicas de la época se percibe un cambio de tono. El lenguaje de cruzada, la guerra santa, la conversión de los infieles, fue cediendo paso al lenguaje de la soberanía, derechos, jurisdicciones, títulos, la orden, que había nacido para curar y luego para conquistar, ahora debía aprender a gobernar en un mundo donde los pergaminos pesaban tanto como las espadas. El nuevo gran maestre, Ulrich von Jungingen, hermano del anterior, heredó un estado fuerte pero inquieto. Marienburg resplandecía, los castillos estaban intactos, las rutas comerciales seguían activas, pero la fe que los había unido comenzaba a desvanecerse. Algunos hermanos se preguntaban, en silencio, si seguir combatiendo a otros cristianos no era una forma de traición. Otros, más pragmáticos, creían que el poder mismo era una forma de servir a Dios, que mantener la cruz en alto justificaba cualquier medio. Desde el sur, Polonia y Lituania se preparaban. El joven rey Władysław Jagiełło, el mismo Jogaila, y su primo, el duque Vytautas de Lituania, sabían que la guerra era cuestión de tiempo. Ambos unieron fuerzas, reclutaron caballeros de toda Europa oriental y esperaron el momento oportuno. Las alianzas, los tratados, los mensajeros, todo el continente empezaba a girar en torno a la tensión del Báltico. Europa estaba a punto de presenciar una de las batallas más grandes y simbólicas de la Edad Media. Los teutones, confiados en su disciplina, reunieron también a sus aliados. Desde Alemania llegaron caballeros, nobles y peregrinos armados. Los almacenes de Marienburg se llenaron de trigo, cebada y acero. Los heraldos recorrieron las fortalezas anunciando que la orden marcharía de nuevo por la defensa de la fe. Pero esta vez, el enemigo llevaba también la cruz. Así comenzó la marcha hacia el verano de 1410. Los estandartes de la orden salieron de las murallas de Marienburg bajo un cielo claro. Las cruces negras relucían sobre el blanco de los mantos, y los tambores marcaban el paso. Los caballeros no sabían que estaban partiendo hacia su destino final, porque más allá de los bosques y los ríos del norte, en una llanura llamada Grunwald, la historia de la orden teutónica estaba a punto de quebrarse para siempre. El verano de 1410 amaneció claro y húmedo sobre las tierras del norte. Los campos estaban cubiertos de espigas altas,
Los caminos de polvo y los bosques olían a resina. Nada en el paisaje parecía anunciar que allí, en pocos días, se libraría una de las batallas más grandes y decisivas de la Edad Media europea. La Orden Teutónica, que durante casi 2 siglos había dominado el Báltico, se preparaba para enfrentarse a un enemigo como nunca antes había tenido. Un ejército cristiano, unido y decidido, formado por polacos, lituanos, rusos, checos y tártaros bajo un mismo estandarte. El gran maestre Ulrich von Jungingen comandaba a los teutones. Hombre de fe y de orgullo, confiaba en la disciplina de sus caballeros y en el orden impecable de su ejército. Creía, como muchos de sus predecesores, que la organización podía vencer al número, que la fe podía resistir la marea. Desde Marienburg había reunido a los mejores, caballeros de las Comturei, aliados del Sacro Imperio, y hasta nobles de Bohemia y Austria que acudían por prestigio o devoción. Las armaduras brillaban como espejos, las lanzas formaban un bosque metálico. Era un ejército de hombres endurecidos, acostumbrados a la victoria. Frente a ellos avanzaban las fuerzas del rey Władysław Jagiełło y del duque Vytautas de Lituania. Su ejército era más diverso, más irregular, pero también más numeroso. Cerca de 30.000 hombres se desplazaban hacia el norte, con caballería ligera lituana, infantería polaca, contingentes rutenos e incluso unidades de arqueros tártaros, una amalgama de pueblos, lenguas y credos, unidos por una causa común: poner fin al dominio de la orden sobre las tierras bálticas. Los 2 ejércitos se encontraron el 15 de julio de 1410, cerca de las aldeas de Grunwald y Tannenberg, en la actual Polonia. El sol caía fuerte sobre los campos. Las crónicas cuentan que los teutones llegaron primero y esperaron formados en orden perfecto, mientras el ejército aliado avanzaba lentamente, protegido por la espesura de los bosques. El gran maestre, impaciente, envió mensajeros para provocar al enemigo. 2 espadas desnudas, ofrecidas como símbolo de desafío y de desprecio. Era una costumbre antigua, pero aquel gesto lleno de orgullo quedaría marcado en la historia como un presagio. Cuando las trompetas resonaron, el aire se llenó de un zumbido de flechas y gritos. Los lituanos atacaron primero, cargando con su caballería ligera contra el flanco izquierdo teutón. Durante un momento pareció que el plan de Ulrich funcionaría. Los teutones resistieron el impacto y, con su caballería pesada, lanzaron una contraofensiva devastadora. El polvo cubrió el campo, el estruendo del acero se confundía con los clamores de guerra. Los lituanos, superados, comenzaron a retirarse hacia el bosque. Los teutones los persiguieron, creyendo que huían, pero era una trampa. Entre los árboles, la caballería de Vytautas giró de nuevo y atacó desde los flancos. Al mismo tiempo, el centro polaco, liderado por el rey Jagiełło, avanzó contra la línea principal teutona. Los estandartes blancos con la cruz negra se curvaron como velas en tormenta. Durante horas, la batalla se mantuvo indecisa. El calor era sofocante. Los caballos resbalaban en el barro mezclado con sangre. Los tambores de la orden marcaban el ritmo de una resistencia desesperada, mientras los gritos de los polacos y los cánticos de guerra lituanos respondían como ecos del caos. El gran maestre, montado en su caballo blanco, se mantuvo en el centro del combate. Luchó con valor, según todos los testimonios, hasta el final. Cuando su guardia cayó a su alrededor, Ulrich von Jungingen siguió empuñando la espada, rodeado por enemigos que lo superaban en número. Un golpe lo derribó, otro lo atravesó. El símbolo de la orden, un hombre de blanco, erguido entre la multitud, desapareció bajo el peso de los cuerpos y el polvo. Al caer la tarde, el campo de Grunwald era un mar de cadáveres. Miles de caballeros y escuderos yacían mezclados, irreconocibles bajo sus armaduras ennegrecidas por el sol. Las banderas teutónicas, antes tan ordenadas, estaban rotas, pisoteadas. La cruz negra, emblema de una era, se desdibujaba entre el barro. El ejército de la orden había sido aniquilado. Los vencedores se reunieron sobre el campo, exhaustos. El rey Jagiełło, según relatan las crónicas, ordenó orar por los caídos de ambos bandos.
no era solo una victoria militar, era el fin de una hegemonía. Con la muerte del Gran Maestre y de casi toda la élite de la Orden, el Estado teutónico quedaba descabezado. Marienburg, sin embargo, aún se mantenía, y hacia allí marcharon los aliados para completar su triunfo. El asedio de Marienburg duró semanas. Las tropas polaco-lituanas rodearon el castillo, pero sus murallas eran imponentes y las defensas aún eficaces. Dentro, el comandante Heinrich von Plauen organizó una resistencia heroica. Los almacenes estaban llenos, las catapultas listas, los arqueros vigilantes. El sitio se alargó sin resultados decisivos. El calor, la enfermedad y la falta de suministros comenzaron a minar a los sitiadores, que finalmente se retiraron antes del invierno. El castillo seguía en pie, pero la orden en espíritu ya había caído. En 1411 se firmó la primera paz de Torun. Las condiciones fueron sorprendentemente leves. La orden conservaba la mayor parte de sus territorios, aunque debía pagar una enorme indemnización y liberar prisioneros. Pero lo esencial se había perdido: la invencibilidad, el aura de santidad, la confianza. Nunca más volvería a levantarse como antes. A partir de entonces, la Orden Teutónica fue un estado a la defensiva. Sus campañas disminuyeron, sus alianzas se fragmentaron, sus recursos se agotaron en guerras menores y tributos. Los castillos, antaño símbolos de conquista, se convirtieron en fortalezas sitiadas por el tiempo. El poder espiritual dio paso al cálculo político. Los hermanos de manto blanco se convirtieron en administradores de un pasado que ya no entendían del todo. Grunwald no solo marcó el fin de una batalla, fue el inicio de una larga decadencia. En las generaciones siguientes, la orden vería levantarse nuevas rebeliones internas, guerras civiles y una pérdida constante de autoridad. Pero nada sería tan doloroso como aquel recuerdo: un campo lleno de cuerpos bajo el sol del verano, el estandarte de la Cruz Negra hundiéndose lentamente en el polvo. Aún así, en la memoria europea, el nombre de los caballeros teutones no desapareció. Los poetas hablaron de su valor, los cronistas de su disciplina, los enemigos de su orgullo, y durante siglos, cada vez que un ejército alemán marchó hacia el este, el eco de Grunwald resonó en la historia, recordando que ningún poder, por ordenado que sea, puede escapar a la marea del tiempo. La batalla de Grunwald había terminado, pero sus ecos resonaron durante generaciones. El campo quedó atrás cubierto de hierba y huesos, pero el golpe que recibió la Orden Teutónica fue más profundo que cualquier herida visible. Por primera vez, los caballeros del manto blanco comprendieron que podían ser derrotados. El mito de invencibilidad, forjado durante 2 siglos, se había quebrado, y en el interior de sus castillos, entre oraciones más tristes y pasillos más vacíos, comenzó una lenta agonía. El Tratado de Torun de 1411 obligó a la orden a pagar una enorme indemnización en plata, a devolver prisioneros y a aceptar la pérdida de algunos territorios menores. A primera vista, no parecía un castigo devastador, pero la verdadera herida estaba en la economía y en el espíritu. Para reunir el dinero, los comtures grabaron con impuestos a campesinos y ciudades, lo que provocó protestas y descontento. Los mercaderes de Danzig y Elbing, que hasta entonces habían prosperado bajo la protección teutónica, empezaron a ver en la orden una carga más que un amparo. El equilibrio que había sostenido su poder, entre disciplina, comercio y fe, comenzó a resquebrajarse. Durante la primera mitad del siglo XV, las revueltas se multiplicaron. Las ciudades reclamaban autonomía, los colonos alemanes se negaban a pagar tributos, y los prusianos, convertidos a la fuerza décadas atrás, guardaban viejos resentimientos. La orden, en su intento por mantener el control, respondió con dureza. Pero los tiempos habían cambiado. El ideal monástico militar ya no inspiraba obediencia. El mundo que nacía hablaba de comercio, de burguesía y de alianzas políticas, no de cruzadas ni votos de pobreza. En 1454, estalló la Guerra de los 13 años, un conflicto largo, agotador y decisivo. Las ciudades prusianas, encabezadas por Danzig, formaron la Confederación Prusiana,
y pidieron ayuda al rey de Polonia, Casimiro IV Jagellón. La orden, fiel a su estilo, respondió con armas. Pero sus ejércitos ya no eran los de antaño, faltaban hombres, recursos y fe. La guerra se convirtió en una sucesión de asedios, hambrunas y batallas indecisas. Poco a poco, el poder de la Cruz Negra se fue consumiendo en el fuego de sus propias murallas. En 1466, tras 13 años de destrucción, la orden se vio obligada a firmar la Segunda Paz de Toruń. El resultado fue humillante. Perdió Pomerelia y Danzig, junto con gran parte de la costa báltica. El estado teutónico quedó reducido a Prusia Oriental y, lo más doloroso, el gran maestre debió reconocer al rey de Polonia como su soberano feudal. La orden, que alguna vez había gobernado como poder independiente, ahora debía jurar lealtad a la corona que antes despreciaba. El sueño de una teocracia autónoma se había terminado. Los años siguientes fueron de silencio y resignación. El esplendor de Marienburg se apagó, sus salas se vaciaron, las armerías se oxidaron y los patios resonaban más por el viento que por las pisadas de los caballeros. En 1457, incluso la capital fue entregada a Polonia. El gran maestre tuvo que trasladar su sede a Königsberg, en un gesto que simbolizaba el retroceso final. La orden, que alguna vez había conquistado tierras en nombre de la fe, ahora sobrevivía apenas administrando lo que quedaba de su herencia. El siglo XVI trajo consigo un cambio aún más profundo: la Reforma Protestante. El mundo cristiano se dividía. Roma ya no era el centro indiscutible. Y en medio de ese torbellino, un hombre comprendió que la salvación de la orden no estaría en la fidelidad al pasado, sino en la adaptación. Su nombre era Alberto de Brandeburgo-Ansbach, elegido gran maestre en 1511. Alberto era sobrino del elector de Brandeburgo y, por tanto, un príncipe del Sacro Imperio. Educado, ambicioso y pragmático, pronto se dio cuenta de que la orden estaba condenada si seguía siendo un poder eclesiástico. Los tiempos de los cruzados habían quedado atrás. Las monarquías modernas se consolidaban y el luteranismo comenzaba a transformar la espiritualidad europea. Así, Alberto tomó una decisión que cambió para siempre la historia de Prusia. Se secularizó. En 1525, tras negociar con el rey Segismundo I de Polonia, Alberto disolvió formalmente el estado monástico y se convirtió al luteranismo. Juró fidelidad al rey polaco y recibió sus antiguas tierras como feudo secular. Nacía así el Ducado de Prusia, el primer estado protestante de Europa. El antiguo gran maestre se transformó en duque y los monasterios se convirtieron en palacios. Los símbolos de la Cruz Negra siguieron presentes, pero ya no representaban votos ni batallas, sino una nueva identidad política. Para muchos hermanos de la orden, aquella decisión fue un escándalo. Ver al sucesor de los grandes maestres renunciar a los votos religiosos y casarse fue una ruptura que parecía inconcebible. Pero la historia tenía otro plan. El ducado prosperó bajo la nueva administración, la economía revivió, las universidades florecieron y el nombre de Prusia comenzó a resonar, no como una reliquia del pasado, sino como una potencia en gestación. Siglos después, aquel ducado se convertiría en el núcleo del reino de Prusia, que daría forma al futuro imperio alemán. El eco teutónico seguiría vivo, transformado. Mientras tanto, la orden teutónica como institución no desapareció del todo. Su rama eclesiástica sobrevivió en el Sacro Imperio, especialmente en Austria, donde continuó funcionando como orden religiosa y caritativa. Ya no empuñaban espadas, sino crucifijos. Ya no fundaban castillos, sino hospitales. El manto blanco permaneció, pero su cruz negra era ahora símbolo de servicio, no de conquista. El mundo había cambiado. Las viejas fortalezas quedaron como monumentos. Los nombres de los comtures se borraron de los registros y el sonido de las campanas de Marienburg se apagó en el viento báltico. El estado teutónico había muerto, pero su herencia, su disciplina, su orden, su espíritu de organización, seguía latiendo en las nuevas formas del poder prusiano. Y así, la cruz que una vez fue emblema de guerra,
se volvió emblema de memoria. La espada se transformó en pluma, el castillo en museo, el rezo en historia. En el polvo rojo del Báltico, entre las ruinas que aún hoy resisten el paso del tiempo, la sombra de los caballeros teutones sigue caminando, silenciosa, recordando que toda fe que se convierte en poder termina buscando su redención en el silencio. El polvo del tiempo cubrió los campos de batalla y las lanzas se volvieron reliquias. Los siglos pasaron, las fronteras cambiaron, los imperios se alzaron y cayeron, pero la cruz negra de la Orden Teutónica nunca desapareció del todo, permaneció como una huella discreta en los pliegues de la historia europea. Después de la secularización de 1525, la rama religiosa de la Orden sobrevivió dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, especialmente en Austria. Ya no tenía ejércitos ni castillos, pero sí hospitales, hospicios y escuelas. Los caballeros, ahora sacerdotes o hermanos caritativos, cambiaron la espada por el rosario, la coraza por el hábito. Su misión ya no era conquistar, sino cuidar. El ideal original del Hospital de Acre había regresado, como si la historia diera un círculo perfecto sobre sí misma. Durante los siglos siguientes, la Orden siguió existiendo en silencio, casi invisible. Mientras Europa se transformaba punta Napoleón, en su campaña por el continente, disolvió la Orden en 1809, considerándola una reliquia medieval. Pero incluso entonces no desapareció del todo. Sus miembros en Austria la reorganizaron más tarde como una institución puramente religiosa. Ya no se hablaba de cruzadas, sino de servicio, educación y fe. En 1929, el Papa Pío XI la reconoció oficialmente como Orden Teutónica de los Hermanos de la Casa de Santa María en Jerusalén, restaurando su estatuto canónico. Desde entonces, su sede se encuentra en Viena, en un palacio barroco que guarda los archivos, los sellos y los últimos ecos de su grandeza pasada. Hoy, los descendientes espirituales de aquellos caballeros no cabalgan por los bosques del norte, ni levantan fortalezas. Atienden hospitales, ayudan a los necesitados y promueven la educación cristiana. Su cruz sigue siendo negra, pero su batalla es otra, la del silencio, la del servicio, la de la compasión. En su modo discreto, cumplen quizá mejor que nunca su antiguo lema: Helfen, Wehren, Heilen. Ayudar, proteger, sanar. El mismo propósito que dio origen al Hospital Alemán de Acre hace más de 800 años. Sin embargo, su historia, la de una orden que fundó un estado y luego lo perdió por su propio exceso, sigue siendo una lección. Una cruzada que empezó con fe, se convirtió en poder y terminó en humildad. Un recordatorio de que ninguna fortaleza, por alta que sea, puede resistir eternamente al cambio de los tiempos. El legado teutónico no vive en la guerra, sino en la organización, en la disciplina y en la idea, muy germánica, de que el orden puede ser una forma de oración. Hoy, quien recorra las ruinas de Marienburg, o las calles tranquilas de Königsberg, o escuche el eco del viento entre los pinos del Báltico, puede sentirlo aún, una presencia sin rostro, una memoria que no se borra. Los caballeros teutones ya no cabalgan, pero su historia sigue de pie, como sus muros entre la fe y la ceniza. La cruz negra ya no impone, solo observa, y en esa quietud, uno entiende que la verdadera victoria de la Orden no fue el territorio ni el dominio, sino el paso del orgullo a la humildad. Ahora, en el silencio que sigue podemos reflexionar sobre el eco más profundo de su historia. En el silencio que sigue a toda historia, quedan los ecos más hondos. El roce del metal, el murmullo de los rezos, el paso lento de los caballos entre la niebla. Todo eso se disuelve en el aire, y lo que permanece no es el ruido, sino la forma, la huella de un ideal que a su manera sobrevivió al tiempo. Los caballeros teutones nacieron para servir, y en su intento de servir a Dios construyeron un estado, un ejército, una nación. Pero toda empresa humana que confunde la fe con el poder termina regresando al principio, al silencio del que partió. El Hospital de Acre y el Castillo de Marienburg son, al final, dos rostros de una misma historia, el del hombre que cura y el del hombre que conquista, el del creyente que protege y el del gobernante que domina.
Ambos viven dentro de nosotros. Hoy, los muros de Marienburg siguen en pie, y cuando el viento sopla desde el Báltico, se cuela por las ventanas vacías como si trajera voces antiguas. El eco de los maitines, el golpe lejano de un martillo, el canto de los monjes antes de partir a la guerra. Si uno se detiene lo suficiente, puede imaginar a los hermanos marchando en fila, las cruces negras brillando un instante bajo el sol, ignorantes del destino que los esperaba. El tiempo que todo lo disuelve, también los volvió leyenda. El legado de la orden teutónica no está en la sangre derramada ni en los castillos de ladrillo rojo. Está en la idea de que el orden y la fe, cuando caminan juntos, pueden crear belleza, pero también dolor. Y en esa dualidad, en esa frontera entre la luz y la sombra, la historia encuentra su verdad más humana. El hombre que reza puede también guerrear, el que edifica puede destruir, y el que conquista puede terminar sirviendo. Mientras suena la música, imagina el horizonte báltico, el mar frío golpeando los muros de una fortaleza vacía, las nubes moviéndose lentas sobre torres antiguas, el polvo dorado del ámbar brillando como un sol dormido en la arena. Todo calla. La cruz negra ya no impone, solo observa, y en esa quietud, uno entiende que la verdadera victoria de la orden no fue el territorio ni el dominio, sino el paso del orgullo a la humildad, de la espada al servicio, porque al final, todo imperio se desvanece, toda fe se transforma, y toda historia, por muy grande que haya sido, se convierte en un susurro en el viento. Quizá por eso, cuando escuchamos su nombre, no oímos marcha ni guerra, sino una plegaria antigua, la del hombre que busca sentido en medio del caos. Y comprendemos que esa búsqueda, la de los teutones, la nuestra, la de todos, no termina con la caída de un castillo, sino con el hallazgo de la paz.